Buenas noches, hoy 9 de noviembre de 2023, me presento con ustedes. Soy Marta Susana Rojas Carranza, estudio la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, con la matrícula 200-25737. Curso la materia Control de Convencionalidad y les presento el reto 4 titulado ¿Te atreves a realizar control de convencionalidad? La doctora Lidia Aurora López Núñez es la asesora que me apoya en la materia. Presentación de la situación a resolver. El 10 de junio de 1992 nació Rosaura Gómez López, quien hace 6 meses solicitó una modificación en su acta de nacimiento para que reflejara su identidad sexogenérica como hombre y su nuevo nombre, Nicolás Gómez López. La autoridad del registro civil no respondió a su solicitud, lo que llevó a que Nicolás presentara un amparo a la falta de respuesta por parte de la autoridad. Dentro del juicio de amparo, el registro civil emitió su informe y explicó que según la legislación local vigente en la entidad federativa, la modificación del acta de nacimiento que Nicolás solicitaba debía ser tramitada ante una autoridad judicial. El Código Familiar de la entidad federativa establece 2 tipos de procedimientos para rectificación de actas: procedimiento judicial a través de un juicio especial oral para ajustar o concordar la información sexogenérica en un acta de nacimiento; procedimiento administrativo que se lleva a cabo ante el registro civil, pero se aplica principalmente en casos de cambio de apellidos debido al reconocimiento voluntario de un hijo. El cuestionamiento es: ¿qué harías si fueras juez de distrito y estuvieras conociendo del amparo indirecto? A. ¿Negarías el amparo, confirmando que el trámite debe realizarse por vía judicial? O B. Concedes el amparo y ordenas al registro civil dar trámite a la solicitud. Como juez de distrito, conociendo del amparo indirecto, la decisión a tomar dependerá de la interpretación de la legislación y de los derechos involucrados en el caso. Para tomar una decisión adecuada es importante considerar los principios fundamentales de igualdad, no discriminación y respeto a la identidad de género de Nicolás Gómez López, además de analizar los actos de autoridad y las normas a la luz del marco constitucional y convencional. La solicitud de Nicolás Gómez López tiene como objetivo modificar su acta de nacimiento para que refleje su identidad sexogenérica, reconociéndolo como un hombre con el nombre de Nicolás. La respuesta del registro civil fue que, de acuerdo con la legislación local vigente, esta modificación debe realizarse a través de un procedimiento judicial, por lo que el derecho a la igualdad y a no ser discriminado es un principio fundamental en nuestra Constitución y tratados internacionales de derechos humanos. Nicolás tiene el derecho a que su identidad de género sea reconocida y respetada y a no ser discriminado por razón de su identidad de género. Así, el reconocimiento legal de la identidad de género es un derecho fundamental. Negar este reconocimiento puede constituir una forma de discriminación. Dado que la solicitud de Nicolás se basa en su identidad de género y su nombre y no es un reconocimiento voluntario de un hijo, la opción A, de negar el amparo y confirmar que el trámite debe realizarse por vía judicial, podría ser contraria a los derechos de igualdad y no discriminación. Nicolás busca la modificación de su acta de nacimiento para que se refleje su identidad de género de manera congruente con su identidad como hombre. En este contexto, la opción B, de conceder el amparo y ordenar el registro civil dar trámite a la solicitud, parece más acorde con los derechos de Nicolás. La justificación sería que la legislación local debe interpretarse y aplicarse de manera acorde con los principios de igualdad y no discriminación, y que Nicolás tiene el derecho a que su identidad de género sea reconocida y respetada sin necesidad de recurrir a un procedimiento judicial que podría ser innecesario y costoso. En México, la identidad de género y la no discriminación están respaldadas por la Constitución y tratados internacionales de derechos humanos.
Para argumentar y fundamentar la decisión de conceder el amparo en este caso, es importante considerar la legislación y los tratados de los que México es parte, y asimismo quedaría aplicado el marco constitucional y convencional. En la Constitución mexicana, el artículo 1 establece el principio de no discriminación y la obligación del Estado de garantizar los derechos humanos de todas las personas sin discriminación alguna, incluyendo la discriminación por motivos de identidad de género. Esto, conforme al principio pro persona, implica hablar de la interpretación jurídica, la cual siempre debe buscar el mayor beneficio para el ser humano, es decir, que se debe acudir a la norma más amplia o a la interpretación extensiva cuando se trata de derechos protegidos. Sobre los tratados internacionales que protegen los derechos humanos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, estos tratados contienen disposiciones que prohíben la discriminación y garantizan el derecho a la igualdad ante la ley, incluyendo la igualdad en la identidad de género. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 18, que habla sobre el derecho al nombre, nos dice: toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o a uno de ellos. La ley reglamentará la forma de asegurar este derecho para todos mediante nombres supuestos si fuera necesario. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido opiniones consultivas que subrayan la obligación de los estados de garantizar el reconocimiento de la identidad de género, incluyendo el derecho de las personas transgénero a cambiar sus documentos legales para que reflejen su identidad de género. Dado este marco legal y de derechos humanos, la decisión de conceder el amparo en este caso se fundamentaría en los siguientes argumentos. La legislación local que requiere que la modificación de actas de nacimiento relacionadas con la identidad de género deba tramitarse a través de un procedimiento judicial podría estar en conflicto con los principios de igualdad y no discriminación establecidos en la Constitución mexicana y en los tratados internacionales, con base en el principio pro persona. Esto se debe a que podría imponer una carga adicional y discriminatoria sobre las personas transgénero para el reconocimiento de su identidad de género. El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar los derechos humanos de todas las personas, incluyendo el derecho a la identidad de género. Negar a Nicolás la modificación de su acta de nacimiento de acuerdo a su identidad de género podría constituir una violación de sus derechos humanos y un acto de discriminación. Por lo tanto, la decisión de conceder el amparo en este caso estaría en línea con los principios constitucionales de igualdad y no discriminación, así como con los tratados internacionales de derechos humanos de los que México es parte, que protegen los derechos de las personas transgénero a la identidad de género y al reconocimiento legal de la misma. Es importante destacar que las decisiones judiciales en casos de esta naturaleza pueden variar dependiendo de la interpretación de la ley por parte del juez y de la jurisprudencia local. Sin embargo, en consonancia con el marco legal y de derechos humanos, la concesión del amparo en este caso parece ser la opción más coherente con los principios de igualdad y no discriminación que rigen en México. En conclusión, el caso de Nicolás Gómez López plantea cuestiones cruciales relacionadas con la igualdad y la no discriminación, así como el reconocimiento de la identidad de género en México. A la luz de la legislación y los tratados internacionales de derechos humanos, se argumenta que conceder el amparo es la decisión más coherente con estos principios. La Constitución mexicana y los tratados internacionales de derechos humanos prohíben la discriminación y garantizan el derecho a la igualdad ante la ley, incluyendo la igualdad en la identidad de género. Negar a Nicolás la modificación de su acta de nacimiento podría ser discriminatorio y violar sus derechos humanos. La decisión de conceder el amparo
Se basa en el principio de que el Estado debe garantizar los derechos humanos de todas las personas sin discriminación por identidad de género. Nicolás tiene el derecho a que su identidad de género sea reconocida y respetada sin recurrir a un procedimiento judicial que podría ser innecesario y discriminatorio. La concesión del amparo es coherente con la interpretación de la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. Reconocer su identidad de género y permitir la modificación de su acta de nacimiento es un paso crucial hacia la igualdad y la no discriminación y cumple con los estándares internacionales de derechos humanos. En resumen, esta decisión promueve la igualdad y el respeto de los derechos fundamentales de Nicolás. Esto es todo, gracias.